encuentro de foro con impacto. Es un privilegio darles la bienvenida a este foro que hemos llamado Seguridad Nacional, Análisis y Reflexiones de Exministros de Defensa. Hoy tenemos el honor de contar con dos figuras destacadas en la historia reciente de nuestro país, quienes han jugado un papel destacado en la construcción de las políticas de defensa y seguridad. La doctora Marta Lucía Ramírez, quien fue vicepresidente de Colombia entre 2018 y 2022 y ministra de Defensa entre 2002 y 2003. Y el doctor Juan Carlos Pinzón, quien ocupó el cargo de ministro de Defensa entre 2011 y 2015. Estamos acompañados también por el mayor general Javier Fernández Leal, gerente general de CS Corporate Service Intelligence y empresario del Foro de Presidentes, quien tendrá la importante labor de moderar esta conversación, gracias a su experiencia y conocimiento del tema. Este espacio es una excelente oportunidad para que nuestros empresarios del Foro de Presidentes puedan reflexionar sobre el impacto de la seguridad y defensa nacional en el desarrollo económico y empresarial de nuestro país. Estoy segura de que las perspectivas compartidas enriquecerán nuestra comprensión sobre los desafíos actuales y futuros en materia de seguridad nacional. Doctora Marta Lucía, doctor Juan Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. General Fernández, muchas gracias nuevamente por hacer posible este foro el día de hoy y tiene la palabra, general. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora presidenta del foro, señor vicepresidente, mis queridos miembros del foro de presidentes, invitados especiales el día de hoy y por supuesto a todos que nos están viendo hoy en las redes sociales. Entre otros temas que alargamos desde la vez anterior en temas de seguridad y defensa, nos dimos a la tarea de poner un poco más estratégico este tema y es por eso que hoy me encuentro ante estas dos grandes personalidades para contarles las lecciones y la experiencia al frente de uno de los ministerios más difíciles que tiene cualquier país, como es un Ministerio de Defensa, y aplicar eso en los desafíos actuales y en las amenazas que se están viendo. Garantizar la sostenibilidad, la continuidad y por supuesto las políticas de seguridad y defensa nacional de un país son bastante fuertes. Yo voy a arrancar de manera inusual porque yo creo que los jóvenes que están viendo esto tienen que ver las hojas de vida de las personas a quienes van a hablarnos y quienes tenemos la fortuna de escuchar el día de hoy. A la doctora Marta Lucía Ramírez, ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, graduada con el título de doctorado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas. Es especialidad en Ciencias Socioeconómicas, Derecho Comercial de la misma universidad, especializada en Legislación Financiera de los Andes, especializada en Gestión Empresarial del INALDE, fellow en Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Cuenta con 46 años de experiencia en el sector público y el sector privado en Colombia. En el sector público pues se desempeñó por supuesto como vicepresidenta de la República de Colombia, ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa Nacional, embajadora en Colombia en Francia, viceministra de Comercio Exterior, directora del Instituto de Comercio Exterior y Comis, directora de Control de Bancos de la Superintendencia Financiera y directora administrativa de la misma superintendencia. En cuanto a su experiencia en el sector privado, bastante valioso para eso, tenemos que ha sido presidenta de ANIF, presidenta de Fedelicing, consultora jurídica de varios grupos empresariales, miembro de la Junta Directiva del Banco Bogotá, de Seguros Alfa y de Coselco, presidenta de Juntas Directivas del Banco y promotora y presidenta de la Coalición por el Desarrollo Industrial de Colombia, presidenta de la Junta Directiva de varias empresas y consejos directivos en varias universidades. Y por supuesto al doctor Juan Carlos Pinzón, quien en temas de educación tiene maestría en política pública, Universidad de Princeton, maestría en economía en la Pontificia Universidad Javeriana, economía en la Pontificia Javeriana también, tiene estudios estratégicos en la Universidad Johns Hopkins, política de ciencia y tecnología en la Universidad de Harvard, ciudades inteligentes en la Universidad Tecnológica, ha sido profesor visitante en John L. Weinberg, Goldman Sachs, Universidad de Princeton, embajador de Colombia en los Estados Unidos del 21
al 22 y del 2015 al 2017, presidente y CEO de ProBogotá del 2018 al 2021, candidato a vicepresidente de Colombia, candidato a la presidencia de Colombia en el 17 y el 18, ministro de Defensa por 4 años, 2011 al 2015, ministro delegatario en funciones presidenciales, secretario general de la Presidencia de la República del 2010 al 2011, viceministro de Defensa de Planeación Estratégica en 2006 al 2009, asesor senior para el director ejecutivo del Banco Mundial, vicepresidente de Economía de la Asociación Bancaria de Colombia de 2003 a 2004, vicepresidente adjunto de la Banca de Inversión, secretario privado y jefe de gabinete del Ministerio y ministro de Hacienda y Crédito Público. Es economista, jefe para Colombia en Citibank, del 98 al 2000, profesor de Economía de la Pontificia Javeriana y en los Andes. Tiene varios premios y distinciones nacionales e internacionales, joven líder global del World Economic Forum en el 2011 y tiene una beca en la Universidad de Princeton. Ha sido condecorado con 65 medallas nacionales e internacionales, incluyendo la Gran Cruz de la Orden de Boyacá. Actualmente miembro de juntas directivas y juntas asesoras de los Estados Unidos, Centroamérica y Sudáfrica, y hace consultoría en temas de riesgos en Colombia y la región. Es fellow del Center of Strategic and International Studies for Washington, es profesor en visita a la Universidad de Princeton de la Economía Política de América Latina, en Política Exterior y Diplomacia, en Seguridad y Defensa Nacional y Geopolítica. Bien, esto demuestra básicamente lo que nosotros sabíamos exactamente de ellos, que hay cosas que no conocemos, pero tenemos claridad en las personas que están aquí al frente de nosotros. De tal manera que nos sentimos muy honrados. Y yo voy a arrancar inicialmente, pues para comentarle a ustedes, vamos a tener más o menos 1 hora y 15 en intervenciones acá al frente, y después le vamos a dar el paso a las preguntas que estoy seguro van a ser supremamente importantes por parte de ustedes. Bien, doctora Marta Lucía, usted ha estado recientemente muy involucrada en el proceso de verificación de los resultados en Venezuela, como observadora a esa elección. Básicamente, ¿cómo cree usted que se va a resolver este tema de Venezuela? ¿Cuál va a ser usted cuál cree usted que es la situación que va a pasar a partir de un momento? Bueno, muy buenos días, General Fernández. Gracias por esta invitación, doctora Carolina, la presidenta del Foro de Presidentes, vicepresidente, a todos ustedes, muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy. Me alegra enormemente estar acá en este panel, nada más y nada menos que con Juan Carlos Pinzón, un gran exministro de Defensa también. También pensé que nos íbamos a encontrar con Diego Molano, fue un gran ministro de Defensa. Lamentablemente me contó usted que viajó a México, pero yo creo que es bien importante compartir con ustedes este espacio, porque los tres tenemos en común algo que ha sido evidente y ha sido siempre la vocación de servicio, pero la total convicción de que este país tenemos que sacarlo adelante de la mano del sector privado, trabajando hombro a hombro con los empresarios. Y el país está en una situación cada vez más difícil, cada vez más compleja, y necesitamos realmente que esa alianza de sociedad civil, Estado, fuerzas militares, tal como la describió Clausewitz, sea una alianza que se concrete en acciones. Yo les digo con toda la franqueza, me impresiona la cantidad de foros, de conversaciones, hablamos ahora con el general también, tantos comentarios en corrillos sobre la preocupación que tenemos sobre el país. Lo importante más bien es ocuparnos sobre cómo vamos a ayudar a salir adelante a Colombia en esta coyuntura tremendamente difícil y absolutamente riesgosa. Y por esa razón creo que el tema de Venezuela, pues sin duda es el eje central de buena parte de mis preocupaciones hoy por hoy. Alguien decía, pero usted ¿por qué se mete tanto en la Venezuela con todo lo que está pasando acá en Colombia? Usted que trabajó tanto en el desarrollo económico, los pactos por el crecimiento con el sector privado durante la época en que estaba vicepresidenta. Yo digo que sí, pero hay mucha gente buena que conoce los temas y que está opinando todos los días también, para tener en cuenta de las deficiencias en materia de política pública, de crecimiento, de desarrollo, de competitividad, de innovación, de desarrollo exportador, de industrialización. Todo eso lo sabemos y lo saben ustedes mejor que cualquiera. Pero el tema también de la política exterior de Colombia,
el tema de la seguridad de Colombia y las relaciones entre política exterior y la seguridad de los colombianos es un tema de mucho fondo que lamentablemente no viene de hace un mes, que fue la elección en la que ganó Edmundo González la presidencia de Venezuela. Esto es un tema que viene de hace muchos años. Yo fui ministra de la Defensa Nacional hace 20 años y en ese momento, cuando tuve la gran oportunidad y el privilegio de diseñar la política de seguridad democrática con el presidente Álvaro Uribe, trabajando bajo su liderazgo, en ese momento advertimos y advertí, y lo dije públicamente, las relaciones que había entre Hugo Chávez y las FARC y el ELN y la presencia de los grupos terroristas colombianos en la frontera con Venezuela. Eso me costó dolores de cabeza y tengo que confesar, dolores de cabeza al interior del gobierno. Me costó dolores de cabeza, entre otras cosas, por los medios de comunicación, que a veces desafortunadamente seguían más por el impacto de un titular que por el verdadero contenido de lo que en un momento determinado se puede estar advirtiendo. Y en ese momento entonces pues vino ese conflicto y mi buena amiga la canciller Carolina Barco ya decía, es que la ministra de Defensa nos puede poner en riesgo la política exterior de Colombia. Yo le preguntaba, ¿y no será la política exterior de Colombia la que nos puede poner en riesgo la seguridad y defensa de los colombianos en el mediano plazo? Y es que acá no podemos tener nosotros ese tipo de dilemas, o política exterior o seguridad y defensa. Necesitamos las dos cosas, pero necesitamos que la política exterior de Colombia sea estratégica, sea a largo plazo, sea una política de Estado. Estas son cosas que parecerían de perogrullo, pero es que el país necesita políticas de Estado en todos los campos. Por supuesto que la política exterior es fundamental, también en la política de seguridad y defensa tienen que ser políticas de Estado diseñadas para el largo plazo, que tengan una ejecución más allá del gobierno de turno. Por eso es que quien llega a los cargos públicos con el verdadero afán de servir, y por eso subrayé esa característica de Juan Carlos y de Diego Molano, quien llega a los cargos con el deber de servir, con el verdadero compromiso de servir, no llega a ser borrón y cuenta nueva, llega a construir sobre lo que ya se ha construido, a mejorarlo, a profundizarlo, a dinamizarlo, a modernizarlo, a impulsarlo mucho más, pero no a hacer borrón y cuenta nueva. Y en esa política de Estado para las relaciones internacionales y para la seguridad y defensa hemos desafortunadamente tenido muchos vacíos durante los últimos 20 años desde que yo salí de ese ministerio. ¿Por qué? Porque evidentemente durante la época del presidente Álvaro Uribe era claro que teníamos ese riesgo, era claro que había unas acciones permanentes, era claro que teníamos permanente alerta con nuestros comandantes de fuerza sobre lo que estaba pasando en la frontera, pero también es cierto, y lo sabemos muy bien, que con el cambio de gobierno vino el tema de la paz, y entonces en el acuerdo de paz resolvimos entregar buena parte de lo que el país había podido avanzar en 8 años. ¿En qué habíamos avanzado? Muchísimo. Habíamos avanzado en control territorial, habíamos avanzado en neutralizar amenazas contra la seguridad y contra la defensa nacional, habíamos avanzado en fortalecer la institucionalidad de las fuerzas militares y de la policía, pero lamentablemente muy buena parte de eso durante el proceso de las negociaciones con las FARC se estancó. Juan Carlos tuvo una primera parte de ese proceso como ministro de la Defensa, después ella se retiró de ese cargo y sabemos además que hizo públicas sus diferencias frente a esa negociación, pero allí les digo yo, hay un primer error que es absolutamente imperdonable de la sociedad colombiana y de la sociedad civil, y sobre todo de grupos de gente que tiene la capacidad de análisis y la capacidad de organización para tener posiciones y para tener una voz en una mesa que es absolutamente determinante para el futuro del país. Y entonces en ese momento resolvimos dividirnos entre el buenismo de la paz, y entonces por un lado eso era lo que permitía cualquier cosa con tal de firmar un acuerdo, y los malos que no queríamos supuestamente la paz, cuando sí queríamos paz, pero queríamos una paz de verdad, una paz que tuviera justicia, una paz que tuviera certeza de la verdad, una paz que tuviera certeza de que se iba a dejar para siempre el negocio
del narcotráfico por parte de ese grupo de las FARC, y lamentablemente eso no sucedió en esa negociación, y el costo lo estamos viendo hoy. Uno quisiera decir me equivoqué, cómo fui de pesimista, cómo fuimos de negativos, ganamos todos, no, pero es que estábamos equivocados. No, lamentablemente ahí estamos viendo los resultados. El narcotráfico absolutamente desbordado. ¿Por qué? Pues porque es que uno de los precios que se pagó fue frenar de alguna manera la acción contra el narcotráfico para poder avanzar en las negociaciones con las FARC. Segundo, el capítulo del narcotráfico en ese acuerdo es bastante débil. Nunca se le exigió a las FARC ningún compromiso en entregar las rutas del narcotráfico, ni la información financiera, ni cuáles son sus aliados internacionales, ni dónde manejan los recursos, nada de eso. Entonces era una declaración de voluntad más que un compromiso real. Y ahí entonces vemos nosotros que se fortalecen los grupos con una alianza que es absolutamente peligrosa, es una alianza de verdad demoníaca, porque es la alianza con el mal, y de verdad con el mal en todos los sentidos. Y yo quiero de verdad recordarles a ustedes cuando el presidente Uribe en algún momento dijo es que el riesgo del castrochavismo, y entonces ¿quién dijo miedo? Se desbordaron. Darío Arizmendi, que era el gran periodista de Caracol, Julio Sánchez Cristo, era todo el día pues la burla socarrona. ¿Qué es eso del castrochavismo? No, es que eso existe, señores, eso sí existe, y sí existe obviamente un foro de Sao Paulo, y sí existe una alianza de países para ver cómo cambian todo un sistema de valores de la democracia liberal de Occidente, lo que nosotros hemos venido desarrollando dentro de nuestro republicanismo, pues es algo que le incomoda a otros que no creen ni en democracia, ni en valores republicanos, ni en libertades, ni en libertad de empresa, ni en inversión privada, ni en autonomía de las personas. Y entonces allí vemos nosotros como desde Cuba, desde obviamente Venezuela en la época de Chávez, venía un apoyo permanente a la actividad de las FARC, a la actividad del ELN y por supuesto a la actividad del narcotráfico, porque no es que Cuba no supiera que las FARC estaban metidas en el negocio del narcotráfico hacía 40 años, y no es que no supieran que el ELN está metido en ese negocio desde hace otro tanto de tiempo. Entonces, desafortunadamente, hoy lo que estamos viendo nosotros es esta alianza fortalecida con actores extrarregionales. Y yo quisiera, General Fernández, si me permito, que sé que ya estoy sobre los 10 minutos que usted me dijo, que entendamos una cosa: Venezuela no está sola. Venezuela está apoyada por unos actores extrarregionales tremendamente poderosos y tremendamente peligrosos, que no creen en el concepto de democracia, que no creen en el concepto de libertades, ni de derechos humanos, ni de nada por el estilo, y ese es el apoyo que tiene hoy por hoy Venezuela. Entonces, para nosotros es claro que lo que está sucediendo en la democracia de Venezuela es absolutamente vital. En eso radica el futuro de Colombia. El futuro de Colombia como una democracia libre, una democracia sólida, o el futuro de Colombia como un país que empiece realmente a tener todos los traspiés que hemos visto en Venezuela y termine en un escenario que no tengo bien claro si sería como el de Nicaragua, como el de Venezuela, pero cualquiera de esos escenarios es un desastre para Colombia. Y hay algunos que dirán, no, eso es pesimismo, hay que ser optimista. Yo soy una total optimista y por eso sigo, a pesar de tantas dificultades y tropiezos en la política, convencida de que tenemos que levantar nuestra voz, aportar nuestro conocimiento, entusiasmar a la gente a trabajar por Colombia, y es un poco lo que yo he venido a decirles hoy a ustedes. Este tipo de foros, doctora Carolina, son muy útiles en la medida en que ustedes se van con una información adicional, con unos puntos de vista adicionales, pero qué pena, eso no es suficiente hoy. Hoy tenemos que pasar de la información a la acción. ¿Cuál es entonces la acción de los presidentes de este foro? Y de ustedes con los presidentes de las empresas que están en la Cámara de Comercio, y de ustedes con los de los gremios que están en este país, porque es que acá hay mucha gente muy ilustre, muy importante, que todos obviamente diagnosticamos, pero ¿en dónde están las acciones? Y yo creo que hay muchísimas acciones que se pueden tomar. La primera y la más importante de todos, la pedagogía. Acá tenemos nosotros que estar explicando a los colombianos en qué consiste la defensa de una democracia, cómo la defensa de la democracia tiene que ver
con cada uno de nosotros, tenemos que explicarle a nosotros, a los jóvenes. Yo no sé cuántos de los hijos de ustedes de pronto votaron por Petro. Yo conozco gente cercana que votó por Petro y la verdad es que uno dice, ¿cómo es posible? Pues sí, porque es que la juventud de pronto es ese deseo del cambio. Estamos cansados del statu quo, pero es que eso también es falta de pedagogía. No les explican en sus casas, niños, lo que pasaba en este país hace 25 años cuando no podíamos recorrer las carreteras de Colombia. A mí me tocó montar este programa de las carreteras y el Vive Colombia viaja por ella y devolverle a los colombianos la posibilidad de recorrer este país, pero eso no lo saben los jóvenes. Los jóvenes no saben que a comienzos de este siglo Colombia tenía un 55% de la población viviendo en estado de pobreza y que logramos bajar eso al 25% en 20 años. Obviamente con el COVID retrocedimos, pero tenemos que seguir al ritmo que se venía reduciendo la pobreza. Teníamos unos niveles de pobreza extrema también elevadísimos, una tasa de analfabetismo enorme, una población en edad de ir a la educación superior en donde tan solo el 18 o 20% tenían acceso a la educación superior. Eso hoy es del 50%. O sea, en todos y cada uno de los indicadores, a comienzos del siglo teníamos apenas un 30% de cobertura en la salud. Hoy Colombia tiene 98% de gente cubierta en el sistema de salud, pero nos hemos dejado meterle el cuento de que todo lo anterior era malo, que hay que cambiar el statu quo, que todos los del pasado éramos corruptos, que toda la política se ha hecho mal, y eso entonces es lo que hace perder sentido de pertenencia y conciencia de la defensa que tenemos que hacer todos de la democracia que tenemos, que es perfecta, ni mucho menos. Tenemos deficiencias en nuestra institucionalidad, pero también tenemos obviamente toda una trayectoria para tener claro sobre cómo seguir mejorando esta democracia y esta institucionalidad. Si nosotros mantenemos la actitud absolutamente conveniente, yo diría condescendiente, y voy a decir más duro, cómplice, que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro, nosotros estamos firmando de verdad casi que una partida de función para la democracia colombiana, porque hay que considerar un riesgo muy grande, y yo en esto no quiero hacer terrorismo psicológico general, pero nosotros acá pensamos que nuestro problema es simplemente los rojos o son los del ELN y es la seguridad interior. No, es que la seguridad interna y la defensa externa de la defensa internacional hoy por hoy están vinculadas, porque desde la época en que fui ministra de Defensa, el ELN y las FARC operaban en territorio venezolano con el apoyo, con la connivencia del gobierno de Hugo Chávez. Allí tenían al principio albergue, violando inclusive una resolución muy importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la 1373, les daban albergue, pero después pasaron a darles espacio para tener entrenamiento en Venezuela, para empezar a desarrollar sus actividades en Venezuela, y por esas razones que nosotros hoy tenemos al ELN operando prácticamente como un grupo paramilitar de las fuerzas militares venezolanas, porque es que tenemos una institucionalidad totalmente cooptada por un gobierno corrupto que está involucrado con el narcotráfico, un gobierno que está involucrado con toda clase de actividades criminales en la minería ilegal, y obviamente ayudando a algunos países también que tienen sanciones al igual que las tiene Venezuela. Entonces ese es un verdadero eje diabólico, como les decía hace un momento, y por esa razón vemos nosotros que hay riesgos enormes para que la unión de toda esta amenaza a la seguridad de Colombia, el día de mañana, no nos extrañe, veamos nosotros de pronto cualquier tipo de confrontación en la frontera, una confrontación en la que el gobierno de Colombia se escandalice. ¿Qué es esto? Unos militares venezolanos, ¿qué es esto? Una gente operando en la frontera, manden a todos nuestros militares a defender la frontera con Venezuela, y oh sorpresa, el resto del país descubierto. Y el resto del país descubierto cuando tenemos nosotros hoy unas fuerzas militares a las que les debemos de verdad tanto, y yo he debido empezar por ahí, por hacer un homenaje de gratitud, de admiración, de respeto por las fuerzas militares de Colombia, porque tienen una característica muy importante, es el principio de la obediencia debida
al poder civil. Aquí en Colombia no tuvimos golpes de Estado como el resto de América Latina por ese respeto al poder civil, pero el respeto al poder civil y el respeto a la Constitución y a la ley tiene que ir de la mano. Acá por encima de todo el respeto a la Constitución y a la ley, pero vemos nosotros unos militares a los que se les quita presupuesto. Esto es totalmente exótico. Un ministro de la Defensa devolviendo 800.000 millones de pesos de presupuesto del sector el año pasado, siendo que hay tantas necesidades de mantenimiento para las aeronaves, para los equipos, la capacidad operacional de la fuerza pública, y sin embargo entonces devuelve el presupuesto que es absolutamente indispensable. Si nosotros no entendemos que hoy por hoy hay unas fuerzas militares que actúan y operan a pesar del gobierno, es que de verdad no estamos entendiendo nada de lo que nos está pasando. Tenemos unas fuerzas actuando a pesar de que la instrucción del gobierno es serse bilateral, a pesar de que la instrucción es aquí no se metan, a pesar de que la instrucción es les bajo el presupuesto, a pesar de que la señal es no les estoy dando en este momento suficiente incorporación de suboficiales, que es absolutamente indispensable, porque usted no puede tener mando de tropas si no tiene los comandos de suboficiales, donde estamos teniendo inclusive grandes limitaciones en el nivel de los coroneles. En el año 26 es posible que realmente la oficialidad en nivel de coroneles vaya a tener mengua, donde nos hemos dado cuenta nosotros que han descabezado arbitrariamente 70 generales, sumando todas las fuerzas. Yo les invito a hacer un cálculo, en promedio, generales, brigadieres, generales, con todo lo que se ha retirado de la fuerza, 70 durante la entrada del gobierno, pero la información que apareció recientemente, que eran posiblemente 200 brigadieres generales para arriba. Si nosotros calculamos que son personas que tienen 30 años de servicio, han retirado 200, estamos hablando de la pérdida de conocimiento, la pérdida de experiencia de cerca de 6.000 años en Colombia, simplemente porque resolvieron tirar a un lado toda esa experiencia y ese conocimiento acumulado. Y es que en eso no se puede improvisar. Quien ha realmente tenido esa posibilidad de recorrer el país haciendo operaciones es una persona que tiene mejores posibilidades de hacer una planeación y de desarrollar estrategias asertivas en materia de seguridad, trabajar conjuntamente con las otras fuerzas, y hoy nosotros hemos perdido una gran capacidad en esa cantidad de oficiales de alto nivel que se han retirado en la fuerza pública durante los últimos años. Entonces, pues, para terminar en esta parte general, yo le diría, dependemos totalmente de lo que pasa en Venezuela. Si se llegara a atornillar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, para Colombia vienen tiempos muy oscuros. Lamentablemente el mundo entero hoy tiene mucha incertidumbre, hay tiempos oscuros para todo el mundo, pero creo que nosotros veríamos una noche mucho más oscura que la mayoría si llegáramos a permitir que este gobierno siga en esa actitud condescendiente y cómplice frente a una dictadura, a sabiendas de que se han robado descaradamente una elección. Yo no estuve como testigo, ni tampoco iba como veedora internacional ni nada por el estilo, iba como invitada de María Corina y Edmundo González, porque en el famoso acuerdo de Barbados decía explícitamente que las partes convenían en invitar la misión de la Unión Europea, invitar una misión de Naciones Unidas, invitar la observación electoral de la Unión Europea, ya la dije, y que la oposición podía traer sus propios invitados a presenciar el día de la elección. En esa condición íbamos a ir, no nos dejaron entrar, cerraron los cielos, pararon 4 aviones de copa para evitar que nosotros llegáramos, porque obviamente no querían más ojos ni más oídos atentos a lo que iba a pasar el 28 de julio, porque ellos tenían claro. Hoy todas las evidencias muestran que quien ganó esa elección fue Edmundo González. Por fortuna tuvieron ellos estrategia, por fortuna tuvieron una red de ciudadanos maravillosa que se integró, que trabajó con ellos, que todo el mundo tenía conciencia que su deber era salir a votar, salir a defender el voto, estándose en las mesas de votación hasta la hora que fuera, hasta que les entregaran el acta de cada una de las mesas. Y así salieron
fueron ellos celosamente guardando cada uno su copia del acta, porque la ley electoral le da posibilidad a cada testigo de llevarse su copia del acta, y así fue entonces como ellos pudieron demostrarle al mundo que haya ganado esa elección el presidente electo Edmundo González. ¿Cuándo se va a solucionar, general? Quisiera tener esa bola de cristal. ¿Cómo se va a solucionar? No lo tengo claro, porque lo cierto es que la posición de la población venezolana es firme en defender su voto. Van a salir mañana, otra vez, con todas las amenazas. Quieren que les cuente, la semana pasada yo participé con un grupo de abogados internacionales en la presentación de una serie de casos que se han documentado a partir del 28 de julio, más de 2.000 casos de detenciones arbitrarias, gente que sacan de su casa a medianoche, que se lo llevan con los hijos, torturas que no se imagina uno realmente que a estas alturas de la vida pueda estar sucediendo esto en Venezuela. 2.000 casos se pudieron documentar la semana pasada, desde el 28 de julio hasta la fecha. Todos los días sucede. Mañana van a salir. ¿Hasta cuándo es capaz de salir el pueblo venezolano? No lo sabemos, porque también sabemos que decirles salgan es arriésguese a que lo maten, arriésguese a que lo secuestren, arriésguese a que lo desaparezcan. Entonces ellos tienen que mantenerse en esa posición, estando en la calle exigiendo el respeto por su voto, pero la comunidad internacional tiene que moverse. Es totalmente vergonzoso. Qué pena que acá hay un gran empresario mexicano que acabo de conocer, lo saludo con gran afecto. Qué vergüenza la posición del presidente AMLO, qué vergüenza la posición del presidente Lula, y qué vergüenza como colombiana la posición del presidente Petro en esa actitud absolutamente condescendiente y cómplice, a sabiendas de que se han robado a la vista del mundo entero una elección. Y ellos entonces lo único que han hecho es darle largas y largas. Ellos han debido exigir las actas de esa elección a los 2 días, que era cuando se vencía el plazo según la ley electoral venezolana, para demostrar con el acta final quién había tenido la mayoría de votos. La vienen a exigir ahora simplemente dándole largas para que se consolide la dictadura, para que se debilite la gente en la calle, para que se cansen, para que obviamente por el temor ya no vuelvan a salir, y eso es lo que uno tiene que estar consciente que está pasando hoy. Ojalá que la solución sea pronta, ojalá que sea al menor costo posible en vidas y en libertad para los venezolanos. Gracias, general. Muchísimas gracias, doctora. Lo importante es tener todo ese bagaje de conocimiento y de experiencia, doctora. Nos ha cubierto usted un gran espectro, y por eso va a ser importante todos los aportes que usted le ha dado a las preguntas que le van a hacer. Vamos a hacer un traslado al otro lado del mundo con el doctor Juan Carlos Pinzón. Recientemente el doctor Juan Carlos Pinzón lo hemos visto en una misión de estudio y de apoyo en Ucrania, y ya nos contará sobre su experiencia. Esta es una guerra, por supuesto, que a simple vista está siendo vista de manera desigual como en la historia de la humanidad. Para usted, doctor Juan Carlos, ¿cuál diría usted es la mayor experiencia y el aporte que darían los militares ucranianos a las fuerzas militares del mundo occidental como primera medida? ¿Cuáles cambios de tecnología en la guerra, como el uso de los drones en masa y otros aspectos, son vistos perfectamente por Occidente para ponerlos en práctica? Y en últimas, también el tema de los mercenarios, que también tenemos claro que los mercenarios hoy por hoy son un papel importante no solamente en esa guerra, sino también anunciados por otros gobiernos. Así que le cedo la palabra, doctor, y perdone que me haya pasado al otro lado del mundo, pero es su experiencia y así queríamos escuchar. Están un poco duros estos micrófonos. ¿Se oye muy duro? ¿Se oye bien? ¿Sí? Voy a apagar eso. Listo. Bueno, muy buenos días. Carolina, muchas gracias por tenernos aquí, a todos ustedes del Foro de Presidentes, muchos amigos de vieja data. Muchas veces he participado de este foro, así que me siento muy honrado, muy contento y encantado de compartir y de conversar sobre tantos asuntos que de alguna manera están muy conectados. Primero quisiera expresarle a usted, general Fernández, gratitud por estar acá. Tantos años que lo conozco, pero hacía memoria mientras lo veía leyendo nuestras hojas de vida, y me acordaba de
nuestra conversación en el Putumayo, allá en la Brigada 27. Me acuerdo de ver a usted, coronel, incluso antes de ascender a brigadier general. Y bueno, uno en este oficio vivió con tanta gente metido en los lugares más insospechados de Colombia, que de alguna manera eso era lo que realmente nos ponía a comprender a fondo las realidades de la nación y a entender de primera mano la razón de ser de las Fuerzas Armadas y su capacidad de contribuir a la estabilidad, a las posibilidades de desarrollo del país, que en últimas es de lo que se trata. Y por supuesto me quiero referir a Marta Lucía. Yo profeso por Marta Lucía especial afecto, esa es la verdad. Aquí no lo voy a esconder, le tengo un cariño enorme. Creo que es la mujer más importante que ha tenido el servicio público en Colombia. Es una persona que fue vicepresidenta, canciller, ministra de Defensa, ministro de Comercio, senadora, candidata a la presidencia, debería ser presidenta. ¿Ah? ¿Está lista para eso? Si alguna vez es ella. Ojalá lo esté pensando, ya que dicen las encuestas últimamente y está pasando en las democracias que este puede ser un año de las mujeres, o esta es una época de las mujeres. Entonces espero que lo esté considerando. Y cuando la escucho con la claridad que corresponde frente a un tema que no es menor para Colombia, y lo han definido muy bien, y es el tema de Venezuela, convirtiéndose en un tema existencial para Colombia. Ahora me referiré un poquito en detalle a eso. En general, yo quisiera, para responderle su pregunta, hacer un poquito una disertación de un poco la escala de la seguridad global y cómo las cosas se están interconectando por una nueva realidad geopolítica en la que estamos. Hoy en día lo que hago es eso. Hoy en día soy profesor de Economía Política en Princeton. Lo que hago también es ser fellow del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington y de alguna manera estar en esta conversación porque el mundo está en un proceso de cambio, de dinamización que tiene muchas variables. La primera, variables económicas. Hay nuevos poderes y nuevos jugadores globales. No los califiquemos por ahora, pero esto es una realidad a puño. Hoy, básicamente, si uno suma la economía de los BRICS versus la economía del G7, pues ya representan cerca del 75% de lo que es la economía del G7. Entonces, ojo que hay unos nuevos poderes, y esos poderes uno puede no gustar de ellos, pero no los puede desestimar, porque tienen intenciones, tienen intereses. La segunda gran variable de cambio en el mundo hoy es la tecnología. Estamos en una era de digitalización acelerada y de empleo de tecnologías asociadas a lo que oímos tanto, que la inteligencia artificial, que el Internet de las cosas, que básicamente la aplicación de muchos de estos sistemas a múltiples actividades de la vida. Pero eso está creando ganadores y perdedores. Ganadores, quienes tienen la capacidad de producir la tecnología o de aplicarla, porque tienen gente preparada. Perdedores, en cierto sentido, este lado del mundo, donde evaluamos y hablamos de estos temas, pero no necesariamente hay la inversión en capital humano, ni en infraestructura que nos permita estar a tono con ese momento. Entonces eso está creando un diferencial en las sociedades y en los retos por venir hacia los países. Y como todo está pasando tan rápido, pues está llegando incluso frente a nuestros ojos. Esto no es una cosa que va a pasar en 10 años, es una cosa que está pasando ahora mientras conversamos. Tercer factor ahí es la competencia global de potencias. Una cosa es que haya potencias económicas creciendo y otra cosa es que haya, después de 30 años de un mundo unipolar que nos quejábamos pero nos pareció fácil, y en particular a los colombianos nos fue bien en ese mundo unipolar. ¿Por qué nos fue bien en el mundo unipolar? Porque teníamos una alianza estratégica con Estados Unidos, por la tesis de corresponsabilidad que bien desarrolló el presidente Pastrana en su momento, y Luis Alberto Moreno, Marta Lucía era ministra de Comercio, entre otros, y
eso nos llevó a la tesis de la construcción del Plan Colombia, que tanto sirvió para que cuando el presidente Uribe llegara con un mandato de liderazgo por la seguridad en Colombia, pudiera hacer uso de esa capacidad que se había gestado. Se presentan los hechos de septiembre 11 y obviamente eso, que fue una gran desgracia, estamos cerca de un nuevo aniversario, se convirtió para Colombia, entre comillas, en una oportunidad, porque la lucha que hacíamos teóricamente, estrictamente contra factores de narcotráfico, pudimos empezar a desplegar contra las agresiones terroristas que sufría el pueblo colombiano. Y quiero referirme en estos términos. No olvidemos la expresión agresión terrorista, porque es que estamos en una era donde nos quieren igualar. Aquí todos somos iguales. Hay que justificar al que está cometiendo un acto de violencia que porque alguien lo molestó o porque la sociedad ancestral le debe no sé qué. Y nos olvidamos de la obligación de una persona de no atentar contra los derechos de otros ni agredir a otros y merecer castigo si lo hace. Esto aplica para el tema global también. En esa perspectiva de competencia global de potencias, algunas de las potencias económicas se han posicionado y han querido poner en cuestión básicamente lo que ha sido el mundo unipolar occidental, que tiene un orden mundial definido a través de Naciones Unidas, con unas cortes internacionales, unas agencias de Naciones Unidas que de alguna manera le daban cierta estructura a la globalización, si se quiere. Eso está en entredicho. Estas potencias han decidido aliarse, no sentirse cómodas con el orden mundial que hay y reclamar un grado de poder e incidencia en lo que es esencialmente ese orden mundial. Pero eso se está traduciendo en hechos específicos que eran insospechados hace 5 años, pero que ya llegaron y están con nosotros. Primero, la invasión de Rusia a Ucrania, a la que me referiré más en detalle en un momento, que básicamente es un reclamo histórico, territorial, pero en últimas es una competencia frente a un país que decide ser y moldearse como una democracia occidental postsoviética y a la que le niegan esa posibilidad o a la que le ponen en entredicho esa posibilidad reclamando territorios de un antiguo imperio ruso. Pero lo propio está ocurriendo en Taiwán, una provincia china, según los chinos, un país que opera como un país independiente según las realidades prácticas, opera como una democracia y, entre otras cosas, entonces hoy China hace ejercicios militares de un nivel de riesgo que no se habían visto en otra época, llevando a países como Japón, por ejemplo, que eran declarados pacifistas mundiales, hoy como un país que ha decidido tomar una alternativa de defensa y ampliar su gasto militar como no se había visto en décadas en esa parte del mundo. La península de Corea no es un tema menor, es un tema que es una península nuclear, por decirlo de alguna manera. Yo siempre digo a Corea, nosotros los colombianos debemos mirarla con especial interés, porque fuimos partícipes del escenario de la construcción de la Corea del Sur de hoy. Una economía dinámica, de las más innovadoras del mundo, de las más importantes. Los soldados y marinos colombianos allá estuvieron, nosotros los colombianos. Y la gratitud que hay es enorme, el reconocimiento que hay a esto es muy grande, pero en ese arreglo hay que recordar que esa guerra nunca terminó. Esa guerra no tiene un acuerdo de paz firmado, tiene un armisticio y tiene una división territorial del paralelo 38, pero esa es una guerra viva que de alguna manera tiene cese de hostilidades. Por lo mismo es que ese es un sitio en donde en cualquier momento se puede presentar en el marco de este juego global una situación de riesgo. Mar del Sur de China lo propio, y más recientemente lo que pasó en Israel. La gente puede tener la postura que quiera y considere sobre Israel o Palestina, eso es si deben haber 2 estados, si merecen un país o no, etc. Pero lo que sí es cierto es que en octubre 7 había unas personas reunidas así como nosotros, un poco más activos, estaban en fiestas, desórdenes, rumba y demás, y llegaron los tipos con fusil y los acabaron. 1.400 personas, y se llevaron otro tanto, otras 600. Eso desencadena
una respuesta militar, habrá siempre un debate, y yo ahí sí les digo, quienes hemos tenido que tomar decisiones sobre cómo emplear la fuerza, dónde emplearla y cómo limitarla, cómo evitar el daño colateral, cómo estar aplicados al Estatuto de Roma, les digo que eso es más que una ciencia, es un arte misterioso. Y aquí hay oficiales que están a mi alrededor que han tenido que hacerlo, ejecutarlo y decidirlo, y es muy complejo. Pues imagínense en una zona poblada donde hay una organización terrorista que básicamente tiene como base la población y se dedica a protegerse a partir de usar la población como escudo. Obviamente se convierte esto en un escenario muy complejo. Pero ¿dónde está el tema geopolítico importante ahí? Irán, un jugador que decide crecer y fortalecerse con este juego de potencias, donde ya hablamos de Rusia invadiendo Ucrania, pero ya lo había hecho con Georgia, ya lo había hecho con otros lugares. Hablamos de una China que empieza a sentirse con derechos expansionistas, crece y tiene la armada más grande del mundo. La tiene la China, ya no la tiene Estados Unidos, la tiene la China. Entonces son mensajes en cierta dirección. E Irán, que juega como un intermediario, decide crear básicamente una guerra con proxies contra Israel y decide atacarlo con los grupos de Hezbollah desde el Líbano, con Hamas desde los territorios ocupados e incluso desde Yemen los Hutis también prestando un servicio para Irán. Esto no es coincidencia, aquí lo que hay es coordinación, aquí hay coordinación entre esas capitales. Y les voy a dar un dato adelantándome a lo de Ucrania. Estuve en uno de los sitios donde hacen toda la forénsica, o el ejercicio forense mejor, de el empleo de armas que ha hecho Rusia contra Ucrania. ¿Qué me encontré? Esto es realmente impactante. Primero, los UAVs iraníes, los Sayed, los han aterrizado y están completicos y son cientos, si no miles los que han lanzado. Los cohetes norcoreanos, utilizan los rusos hoy cohetes balísticos norcoreanos contra Ucrania. Las municiones o las partes chinas en los equipos militares rusos. Entonces aquí hay una articulación de potencias. Un hecho más preocupante: tecnología occidental en los equipos rusos. ¿Qué hacen? Por ejemplo, compran los televisores, compran electrodomésticos, lavadoras, todo esto, las llevan masivamente, las desarman, toman los aparatos electrónicos y obviamente ingenieros muy capaces, que sin duda Rusia los ha tenido siempre, son capaces de integrarlos como parte de los equipos o del armamento de precisión que utilizan. Esto para decir un poco el nivel de complejidad y globalización en el que estamos. Entonces, quise darle esta vuelta al mundo para decir, estamos en un escenario que no es un escenario donde estamos nosotros solos. Y ahí conecto con lo que ha dicho Marta Lucía muy claramente. En el escenario geopolítico regional, si bien es cierto, nosotros hemos sido una región que históricamente ha estado distante de guerras entre estados, hemos tenido más bien pocas en el continente, sí hemos seguido siendo el continente más violento de todo el mundo. América Latina es la región donde ocurren más homicidios con arma de fuego que en ninguna otra parte del planeta, distinto a los sitios donde está ocurriendo una guerra convencional directa. Esta sigue siendo la parte del mundo con más homicidios. Entonces, eso tiene hoy un componente muy importante que se llama el crimen organizado transnacional. Y el crimen organizado transnacional tiene un papel histórico, lamentablemente para Colombia, tremendamente enquistado en nuestro país. Eso se llama el narcotráfico, y todas sus organizaciones pasan por las FARC, pasan por el ELN, pasan por el Plan del Golfo, pasan por la organización que usted quiera llamar, pero están muy bien conectadas, por ejemplo, con los carteles mexicanos, están muy bien conectadas con las organizaciones en Honduras que permiten el tránsito y en Guatemala, están muy bien conectados con todo lo que Venezuela
el régimen de Maduro. Yo respeto mucho a Venezuela, por eso prefiero referirme al régimen de Maduro y Chávez. Ese régimen de Maduro y Chávez que no solo permitió la presencia de la criminalidad en su territorio, sino que incluso la ha utilizado como quinta columna en Colombia, buscando siempre llegar al poder. Ya juro que llegaron. Esa es la parte que no nos podemos olvidar. Yo sueno hablando como de una historia teórica. Estamos en ese momento. Ellos llegaron aquí. Y llegaron con la quinta columna. Entonces hoy Colombia ya no tiene un Estado activo, más allá de unas Fuerzas Armadas que merecen un análisis directo y específico, pero indudablemente hoy el Estado colombiano ya no forma parte por convicción y por acción, y más bien actúa con omisión de facilitar la presencia del crimen organizado, de justificar su existencia y de incluso ofrecer nuevos y adicionales beneficios a través de la tesis de lo que llaman paz total. Entonces todo esto está conectado. El problema en Venezuela, el problema en Brasil en las favelas de crimen organizado y cómo eso tiene incidencia en los procesos electorales. Puesto de otra manera, el crimen organizado hoy cogobierna en América Latina. Lo que se dice que pasa con el presidente AMLO y sus herederos, pues está bastante documentado por medios independientes que hablan de cómo la presencia de los carteles, o mejor, el hecho de no actuar contra los carteles, está facilitando precisamente la posibilidad de que esta gente forme parte del gobierno, por acción o por omisión, por financiación o simplemente por acompañamiento. Esa es la realidad colombiana hoy. Nos estamos moviendo hacia eso. Entonces, ¿por qué lo de Venezuela termina siendo un tema tan delicado? Primero, porque Venezuela había representante de la alianza, si se quiere, de esos poderes en competencia. Algunos la llaman la alianza del mal, otros la querrán caracterizar como la de las autocracias, pongan el nombre que quieran. Son un grupo de países que ya describí a nivel global, pero que son los amigos directos de ese país que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, que forman obviamente una triada que de alguna manera está proyectando un poder que en el resto de América Latina está conectado con el crimen organizado y la política, esa simbiosis que existe y que de alguna manera lo que busca es consolidar poder. Entonces, a mí me parece importante aquí hacer notar algo. Yo he visto muchos amigos en el sector privado, incluso en el mundo gremial, incluso en las Fuerzas Armadas, con la tesis de que esto ya pasará, que esto es un tema que vino, se desgastó y se fue, y que en el 26 tendremos una articulación muy sólida, que responde a esta situación. Déjenme jugar con la tesis optimista. Si eso fuera así, el gobierno del año 26 no puede ser un gobierno donde alguien viene a hacer un test drive con el Estado colombiano. El gobierno del año 26 tendrá que ser de personas muy sólidas, con mucho carácter y sin miedo a tomar decisiones de alta responsabilidad para poder contener esa amenaza frente a Colombia, garantizar la libertad, la democracia, los derechos que tienen los colombianos, darle respuestas sociales a la gente, porque lo que hoy hay es un discurso enredador, un engaño sostenido a una población necesitada y no una solución sostenible de largo plazo. Y al mismo tiempo tendrá que ser un gobierno que juega sin miedo y con carácter en el escenario internacional. Pero eso es mucho decir, si vamos a llegar a tener ese momento. Yo hoy les diría, lo que debemos preocuparnos es que tengamos 26. Lo que debemos preocuparnos es que no le sigamos jugando al tema de que simplemente hay que darle e irle concediendo al gobierno y hacernos los que no estamos viendo. O la gente se amarra los pantalones o nos vamos a quedar con los pantalones abajo. Perdónenme que lo diga de esa manera,
Pero eso es lo que estamos a puertas de confrontar. E insisto, con preocupación, empiezo a sentir algunas personas como con la tesis de que esto va a pasar, de que esto lo estamos manejando. Ahora todo el mundo se cree inteligentísimo porque una señorita en Palacio lo recibe, y entonces como lo reciben allá en Palacio, entonces resulta que ya todo está arreglado, a mí ya me recibieron, yo ya arreglé mi problema, yo no sé cuál es el tuyo, pero mira, te doy el teléfono de la niña y la niña te lo resuelve. Y así es que está funcionando la conversación. Y están dejando de ver todo este escenario geopolítico, todo este escenario global, todo este escenario que se conecta con la criminalidad colombiana, que hoy está absolutamente alineada en esa intención y ese interés de lograr que en Colombia el proyecto de lo que llaman socialismo del siglo XXI se convierta en un proyecto sostenido, permanente y de largo aliento. Ahí es donde estamos. Ucrania. Voy a ser breve, ahí sí, porque creo que me extendí mucho tratando de poner este contexto y darle seguimiento a lo que planteaba la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El tema de Ucrania tiene como varios puntos que me parece importantes como observación de la experiencia que viví. Entré básicamente por tierra como corresponde, eso ya es lo primero, un país bastante extenso donde usted no puede volar porque no hay aviación, toda la aviación es militar, es un país en guerra convencional, entonces ya ese solo hecho de tener uno que viajar viajes de 18 horas al día, ya en sí mismo lo pone uno en situación. Lo segundo, visité la ciudad que está en la retaguardia, una ciudad que se llama Lviv. De hecho el alcalde de esa ciudad vino y me hizo caso en visitar un centro, el Centro de Rehabilitación Integral que construimos en el tiempo en que fui ministro de Defensa para atender a nuestros heridos en combate, con apoyo del gobierno de Corea y obviamente la determinación de todo el mando militar, afortunadamente en ese tiempo que trabajamos tan de la mano y tan comprometidos, pues están tratando de construir un centro como tal, pero los números son increíbles. Nosotros, si la memoria no me falla, tenemos 18.000 heridos y 9.000 amputados, era lo que estaba en mi cabeza. Esta gente tiene 18.000 amputados en 2 años. Entonces, ese es el nivel de violencia que se está viviendo, ¿no? Es una cosa muy dramática. Luego entré a la ciudad de Kiev, esto me llamó la atención. Kiev es la ciudad capital, pero tomó una decisión que Occidente, quien los apoya, no comparte, y es que decidieron preservar a los jóvenes. Entonces no hay servicio militar obligatorio para menores de 26 años. La tesis de ellos es que ellos quieren que esos jóvenes se eduquen y tengan futuro en el país. Si quieren ser voluntarios, que vayan. Pero desde el punto de vista de la demanda operacional, pues hay un desgaste más o menos de 1.200 hombres al día que se están perdiendo, heridos o muertos. Entonces imagínense que usted, para poder mantener el ritmo, debería estar por lo menos pudiendo colocar el mismo número que está perdiendo. A ese ritmo, pues imagínense que usted necesita 30.000 reclutados al día entrenados, al mes, y así sucesivamente. Entonces, son unos números muy complejos, y entonces, ¿qué ve uno? Las unidades se van desgastando. La parte más impactante, cuando ya llegué al frente, básicamente a la ciudad de Kharkov, Kharkiv, desde donde se lanza la ofensiva al Kursk, que fue una experiencia, la verdad me trajo mucha memoria, porque debo reconocer, por la manera como yo ejercí el tiempo como ministro, pues yo no lo ejercí en Bogotá, yo lo ejercí básicamente acompañando la selva tanto como podía, por un mensaje de compromiso, del deber que teníamos de derrotar esas amenazas, de golpearlas, de ser decisivos en lo que nos correspondía, de acompañar a los que hacen la tarea. Entonces allí llegué a lo mismo, pero sí hay una cosa que me impactó: cómo la tecnología civil se integró con la militar, claro, por una necesidad de supervivencia, porque nosotros nos dicen la guerra, y la guerra está en el Cauca, lo más cerquita que la tuvimos fue en la Calera, y había quien la peleara por nosotros, pero es que a esta gente le llegaron a los barrios. Entonces la gente allá se integró en unidades militares, se convirtió en una organización. Y el tema de los drones, muchachitos de 18 a 20 años
que no están en el frente, están atrás, pero que manejan compañías y batallones de drones. Y hay drones para hacer inteligencia, es decir, observar las posiciones del enemigo, identificar lo que viene, cómo se está moviendo, qué ataques pueden venir, etc. Segundo, drones para atacar al enemigo, es decir, con la capacidad exclusiva de ir a buscar dónde está un vehículo, un tanque, una casamata y destruirla. Y tercero, y lo más impresionante, si ustedes creen que los teléfonos son seguros, tengan la certeza de que no. No hay sistema seguro. Con estos aparatos, estos muchachos tienen la información de, mejor dicho, de hasta qué horas va al baño el soldado tal del pelotón tal del batallón X del ejército ruso. Es de ese nivel de sofisticación. Y no es tecnología militar, es tecnología puramente civil integrada a lo militar, con data analytics, con algo de inteligencia artificial, porque ya hay muchos datos, entonces logran ser predictivos. Con todo eso terminan los mercenarios. En las guerras, solo el que ocupa el territorio gana. Lo demás es cuento. Y esta es una máxima que aún la tecnología no ha resuelto y no se ha podido encontrar un camino distinto. Lo que significa que tiene que haber tropa. Y si la tropa no ocupa territorio, no se puede. Entonces, ¿qué está pasando? Hay jóvenes colombianos, buena parte de ellos jóvenes que sirvieron en nuestras fuerzas militares y de policía, que atraídos por 3.000 euros al mes, eso es lo que les pagan, pues se van para allá, porque aquí no hemos tenido, para bien o para mal, una buena solución, opción para ellos. Entonces se van para allá, y esos muchachos con experiencia son ellos y muchos otros de muchos países, además del ejército regular ucraniano, los que realmente sí están en el frente, los que van y combaten y demás. Yo tuve la oportunidad de decirle al ministro de Defensa de Ucrania, y se lo pedí de manera específica, lo cuento aquí, le dije: mire, yo no represento a esos muchachos porque esa gente, cada uno viene por su propia autonomía y cada uno lo hace por su propia necesidad. Firman un contrato y vienen aquí, son técnicamente mercenarios. Pero esos jóvenes merecen respeto, les decía yo, les decía, y como colombiano y como persona que fui su ministro y responsable de ellos, le pido que los cuiden. No puede ser que ellos mueran y los dejen abandonados sus cadáveres. No puede ser que no se les reconozca que hoy le están prestando un servicio no a Ucrania, sino a la democracia y a la libertad en este momento tan difícil que estamos viviendo. Entonces le pedía yo que por favor tengan esa consideración. Con eso, mi general, pues he dado una perspectiva y más bien seguimos en la conversación. Estupendo, qué maravilla haber tenido esta disertación. Y qué bueno que podamos entonces, ahora sí, digamos, yo voy a dar una última pregunta y después vamos a dar curso para que los asistentes por favor participen y van alistando. Pero en realidad han cubierto ellos la mayor parte de las preguntas que yo tenía, o sea que nos desbarataron absolutamente todo lo que habíamos preparado. Entonces, pero qué bueno tener eso. Esta pregunta va para los dos. En su momento, la lucha contra las drogas y el terrorismo fue el eje de la cooperación y la conversación entre Estados Unidos y Colombia. Eso fue a finales del 2000. Hoy por hoy, con las elecciones próximas a suceder en Estados Unidos, ¿cuál podría ser o cuál tendría Estados Unidos interés o qué eje sería el que tendría Estados Unidos para que se visualizara en su momento la atención de Colombia, pese a que puede ser cualquiera de los dos escenarios que sabemos exactamente los dos partidos que están ahí? Y un segundo complemento ya más aterrizado hacia el tema colombiano, y es: ¿qué opinan ustedes sobre la decisión del gobierno del MAN de acabar con los comandos conjuntos? Es un tema bastante crítico porque, si bien es cierto y ustedes lo deben saber, los mejores amigos míos están en la Fuerza Aérea y en la Armada, siendo yo del Ejército, y ahí tengo mis mejores amigos, y la conjuntez hacía eso verdaderamente imposible.
Entonces hoy tenemos esa disyuntiva, y eso qué podría pasar o qué representaría a ustedes, que fueron los representantes y los que vieron en su momento esa posibilidad en el país. Entonces, doctora Marta, por favor. Estados Unidos. Gracias, general. Pues el tema de Estados Unidos es supremamente difícil. Juan Carlos, que fue nuestro embajador en Estados Unidos, podrá de pronto ser mucho más valiente que yo en decir cuál preferiría que fuera el próximo presidente de Estados Unidos. Yo tengo que decir que parte de lo que Colombia hizo muy bien en esa capacidad de mantener una política exterior inteligente, estratégica y muy acertada para la seguridad y la defensa nacional fue construir todos esos lazos de la cooperación con Estados Unidos, con Europa obviamente, con el Reino Unido, que en ese momento era parte de la Unión Europea, Israel, que no lo hemos mencionado acá y es supremamente importante, pero en el caso de Estados Unidos tener este apoyo bipartidista, y esa fue de verdad la estrategia de Andrés Pastrana. Fue el que se dedicó a tejer esto con toda la dedicación y paciencia, con un extraordinario embajador Luis Alberto Moreno, de trabajar con todos los congresistas republicanos y demócratas para asegurarnos de que el apoyo a Colombia era bipartidista y no se limitara simplemente entonces a la relación con un gobierno. Lamentablemente, pues en Estados Unidos también hay dificultades y también hay polarización, y hoy vemos nosotros una campaña tremendamente difícil, con descalificaciones que no hayamos visto realmente, aunque haya la política a veces también es muy dura, pero las descalificaciones, pues empezando por la edad, que me parece a mí que es algo tan de poca calibre, utilizar uno el tema de la edad de las personas, pero yo creo que hoy por hoy lo cierto es que tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano hay una gran conciencia sobre la necesidad de recuperar el verdadero liderazgo de Estados Unidos, porque parte de lo que define la política que ha seguido el presidente Biden es la de tener un liderazgo norteamericano sin hegemonía norteamericana, y eso justamente coincide con lo que ha buscado la China en todos estos últimos años, en donde Xi Jinping decía hace 3 o 4 veces en un evento muy importante en el mes de febrero, decía, es que en los últimos 15 años hemos avanzado mucho más que en los últimos 100 años, y es cierto, han avanzado ellos, ha avanzado la humanidad, porque es que acá el tiempo va muy acelerado y los cambios son muy profundos, pero precisamente lo que ha hecho China durante el liderazgo de Xi Jinping, que es muy distinto al que tenía Hu Jintao, a quien ustedes recuerdan, lo sacó él público también en un evento público importantísimo del Congreso del Partido Comunista Chino, y se sentó al lado su antecesor y lo hizo retirar a la fuerza por parte de su gente de seguridad. Hu Jintao tenía una posición muy distinta, era realmente una China con liderazgo, una China haciendo valer realmente su importancia económica a nivel mundial, pero esta es una concepción muy diferente. Esta es una China que viene a disputar la hegemonía. No es que no queremos un Estados Unidos hegemónico, es que queremos que sea China el hegemón, el actor central de una geopolítica en donde China además dice de frente, es que nosotros no consideramos que el tema son los derechos humanos, es que los derechos humanos es un concepto muy relativo, es que el tema de los derechos humanos depende de todo, depende de las circunstancias de cada país. No, hay temas en la vida que sí tienen que ser del deber ser, y son porque son en cualquier circunstancia. Por eso es tan importante la democracia, porque es que uno tiene que tener una democracia basada en valores, en instituciones, donde no todo se vale, donde las señales que se dan desde la cabeza del Estado tienen que ser respeto por la Constitución, respeto por la ley. Por eso es tan importante nuestro tema de libertad y orden, de tanto afán del presidente de cambiarnos el emblema que ha tenido Colombia. Es que necesitamos las dos cosas, se complementan ambas. Y en el caso de China, entonces dicen de frente, queremos ser la hegemonía del mundo, y por eso ellos han sido en esto muy visionarios y también muy exitosos. China ha ido desarrollando, especialmente durante la época de Xi, sus 3 estrategias. Una que es la estrategia de la ruta de la seda,
otra que es la estrategia del desarrollo global, que se llama la Iniciativa para el Global Development, y otra que es la Iniciativa para la Seguridad Global. Y ellos en tema de seguridad dicen, la seguridad tiene que ser algo en donde se aplique la Carta de Naciones Unidas, pero en donde haya absolutamente ninguna posibilidad de que un país interfiera en las decisiones que tome otro país respecto de su territorio. Y entonces ahí viene el tema que muy bien traía Juan Carlos, es que China no quiere que el día de mañana haya nadie que se meta frente a Taiwán, pero ojo, es que esto tiene que ver con Venezuela y con Colombia, porque ellos no quieren que nadie se meta a opinar, pero ellos sí han venido a convertir esta región en parte de su tablero de ajedrez geopolítico para disputarle a Estados Unidos esa hegemonía mundial. Y entonces ellos hoy lo que tienen es un enclave en Nicaragua, otro por supuesto en Venezuela, en donde además hace presencia desde hace 20 años, cuando era yo ministra de Defensa, Hamas, que en ese momento pues digamos que no veía uno tan inminente el riesgo, pero estaba Hamas desde esa época, Hezbollah. Entonces allí vemos nosotros como para ellos esta es una región absolutamente estratégica. ¿Por qué? Porque es que ellos están apuntándole a Estados Unidos, es a debilitar ese poder de Estados Unidos, es a debilitar toda la importancia de Estados Unidos. Y aquí no hay nada casual, queridos amigos, nada, ni siquiera la migración es algo casual. Hoy hay una serie de migrantes que salen de su país desfavoridos por la dictadura, por la pobreza, por tanta cosa, pero también hay un tráfico de personas dedicado a estimular la migración y empujarla para dónde, adivinen a dónde, hacia Estados Unidos. Y es que Estados Unidos sí, claro que sí, es una potencia, sigue siendo la primera potencia, pero también tiene riesgos de colapsar, donde le siga llegando una migración desbordada, o también obviamente todas las dificultades de esa presión social en la frontera de Estados Unidos, con un vecino México con una posición tan ambivalente frente al narcotráfico, frente a la migración, con un vecino más distante como Nicaragua, que ya está cobrando un per cápita, una cuota por cada persona que pasa por el territorio de Nicaragua camino hacia Estados Unidos. Entonces aquí nada de esto es casual, todo está organizado para debilitar esa hegemonía. En ese escenario, ¿cuál de los dos puede ser mejor? La verdad les digo, tengo serias dudas interiores, porque uno quisiera realmente que la próxima presidencia de Estados Unidos tenga el carácter, tenga el liderazgo, tenga la capacidad de aglutinar realmente una alianza de países que defiendan valores democráticos, institucionales y de desarrollo económico y de inclusión de la humanidad en las posibilidades de desarrollo. Evidentemente, con todo el avance de la tecnología, hay países que se están quedando por fuera y se necesita un Estados Unidos que realmente tenga esa determinación de incluir y sentarse con sus multinacionales y decirles: es muy importante el negocio y necesitamos que dentro del negocio haya una estrategia, cómo nos ganamos a todos estos países del hemisferio del lado nuestro. Por eso yo realmente resiento que Estados Unidos no tuvo una iniciativa como esa del Belt and Road que tuvo la China, la ruta de la seda. Es que China tiene hoy 150 países, 150 que han desarrollado proyectos de infraestructura que están todos atados a la China, que están todos vinculados o a puertos en China, o a zonas económicas especiales en China, o a desarrollos tecnológicos en China. Entonces son inversiones que ha hecho China, pero inversiones que ellos además han hecho con una estrategia de mediano y largo plazo. Estados Unidos se le hizo tarde en ese sentido, y creo que el desafío de la próxima presidencia de Estados Unidos va a ser cómo recuperar el tiempo en lograr realmente poner a andar una estrategia que le dé la fuerza a Estados Unidos para liderar. Yo no creo que hoy por hoy sea posible hablar otra vez de el liderazgo unívoco de un solo país. Tampoco es conveniente. Es importante que haya
varios, y que haya regiones del mundo y que Europa recupere también parte de su liderazgo, pero que nosotros entendamos que esto de las regiones convencidas y comprometidas con la democracia es fundamental. Por eso lo de Japón, por eso lo de Corea del Sur es determinante para Colombia en materia de seguridad. Son aliados fundamentales que hemos tenido. Estados Unidos no ha sido nuestro único aliado, pero sí es más importante en materia de seguridad y defensa, en fortalecimiento militar, en mejora de la inteligencia, en nuestras capacidades. Pero también hemos tenido aliados muy valiosos, repito, en el Reino Unido, sobre todo Israel. Israel, nada es casual. El rompimiento de relaciones con Israel, yo no creo que sea casual. El renunciar uno a la cooperación en materia militar y de inteligencia que nos ha dado Israel, eso no es casual. Y cuando uno ve realmente que hay una estrategia de debilitar las fuerzas militares de Colombia, quitándoles presupuesto, dejando de incorporar la cantidad que se requiere de hombres y mujeres que operen en las fuerzas militares, y por otro lado toma la decisión de romper vínculos con aliados que le han venido dando cooperación en materia tecnológica y en mayor fortalecimiento militar, aquí estamos hablando de algo que es muy riesgoso y muy peligroso para Colombia, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Por eso es tan importante, obviamente. Uno no puede renunciar a los principios, nadie quiere ver muertos de ninguna manera palestinos, eso desde el punto de vista humano es absolutamente doloroso, pero tampoco puede equivocar realmente en señalar responsabilidades. Hay un grupo terrorista, Hamas, que desarrolló toda una estrategia de destrucción de Israel, y esa estrategia generó una reacción, y entonces pues ante el terrorismo pues se responde con un ataque, y lo ideal hubiera sido en ese momento Naciones Unidas, y ese es otro tema general que nos tocará otro día. Pero por Dios, el multilateralismo, ¿dónde están las instituciones multilaterales? La incapacidad de Naciones Unidas en este periodo no tiene parangón. Se demoró 7 meses en llegar Antonio Guterres a Ucrania, Juan Carlos, 7 meses, cuando he debido ir a los 2 días. Yo era canciller en ese momento, y en la famosa asamblea de Naciones Unidas dije, se necesita cuanto antes empezar a producir un consenso sobre cómo evitar que se extienda este tema, y hay que pedir que se reúna el secretario de Naciones Unidas con los principales líderes del mundo. Eso ha debido decir el secretario de Naciones Unidas, viajar al día siguiente a Kiev, irse para Moscú, citar desde allá al presidente de Estados Unidos, al presidente de Francia, a los principales líderes mundiales, y decir, no podemos dejar avanzar esto. No lo hizo, y entonces hoy vemos una Ucrania destruida a pesar de todas las cosas que han sido capaces de hacer. ¿Y por qué? Pues porque es que están compitiendo no solamente contra Rusia, ya lo explicó Juan Carlos, es que está toda la tecnología iraní, toda la tecnología rusa, y por supuesto también el apoyo chino en esa guerra que hay contra Ucrania. Lo mismo sucede con Israel. Entonces uno no puede decir, no, es que si gana el uno o gana la otra, esto va a ser mejor para el tema de los derechos humanos, o para evitar que siga habiendo muertos en lo de Israel. No, lo que cualquiera de los dos haga va a tener que significar realmente una presencia muy activa para que Estados Unidos mantenga su liderazgo, para que mantenga su poderío, y para que pueda seguir articulando a todos los países que están realmente comprometidos con la democracia. En cuanto al tema que dice Juan Carlos de los mercenarios, mira, a mí me tocó una experiencia muy dolorosa, la de los mercenarios colombianos, que no fueron mercenarios, porque eso fue otro caso totalmente distinto, lo de Haití. Ese grupo de militares retirados de Colombia que fue a Haití, convencido de que le habían dado una oportunidad para prestar la seguridad presidencial, y allí se encontraron con que ni más ni menos que el después primer ministro y la propia esposa del presidente estaban vinculados con el asesinato del presidente en ejercicio. ¿Y qué sucedió? Que esto sirvió, lamentablemente nuestro gobierno se cometió el error, lamentablemente, no lo cometí yo, pero lamentablemente al día siguiente condenarlos, sin fórmula de juicio, sin conocer ninguno de los detalles. Yo creo que en esos muchachos había muy poquitos que sabían de qué se trataba su misión, y la mayoría no sabía, pero están abandonados a su suerte, sin ningún tipo de apoyo en un país que hoy es la anarquía total, en parte por las fallas del sistema de Naciones Unidas, porque han tenido 80.000 misiones de Naciones Unidas que no sirvieron para fortalecer la institucionalidad, ni la gobernanza, ni nada, y es un país hoy a la deriva.
Este tema de los mercenarios es supremamente delicado. Ayer vimos entonces que el presidente de la República quiere presentar un proyecto de ley prohibiendo que haya mercenarios colombianos. Eso hay que mirar realmente de qué se trata. Yo no quisiera que los soldados colombianos tengan que ir después a contratarse por un sueldo, pero también hay que ser conscientes cuáles son las opciones de vida que le estamos dando nosotros a los militares retirados acá en Colombia. Y yo sí creo que si en un momento determinado pues lo que mejor saben hacer es combatir, y pueden ir y combatir en una guerra regular que al final del día es lo que hay, pues uno tampoco puede en este momento decir eso se les va a prohibir o darles entonces una opción, pero ni mucho menos tampoco lo que salió a decir ayer Daniel Ortega diciendo es que son los asesinos a sueldo de Colombia, porque eso es otra cosa muy distinta. Entonces acá nosotros necesitamos, y termino diciendo en general, un gobierno que se la juegue primero por fortalecer la institucionalidad, un gobierno que entienda que la cabeza del Estado no es decir yo mando al fiscal, sino la cabeza del Estado es el que tiene la mayor responsabilidad de asignar los recursos presupuestales, las capacidades técnicas para fortalecer todas y cada una de las ramas del poder público dentro de la autonomía que tienen que tener, darle recursos a la justicia, pero exigirle a la justicia que funcione con toda la autonomía, punto. No condicionar el recurso del presupuesto a que la justicia se subordine al Ejecutivo. Lo propio pasa con el Congreso. Y sobre todo las fuerzas militares necesitan un gobierno que se la juegue por darles el apoyo, que fortalezca la institucionalidad, y para eso se necesita presupuesto, pero se necesita confianza en sus militares, se necesita compromiso con sus militares. Esto no es el tema de ser querido y entonces pues el abrazo y la competencia y la simpatía. No, se trata realmente del respeto que tiene que haber por una institución castrense que sabe como nadie de qué se trata la defensa del territorio, la defensa de la democracia, la protección de los ciudadanos. Es una de las cosas más valiosas que hicimos con el presidente Uribe, gracias a todo ese Plan Colombia diseñado por el presidente Pastrana y al apoyo de Estados Unidos. Pero nuestra política de seguridad democrática, ley, era la protección del ciudadano. Eso tienen que hacer las fuerzas militares, y nuestras fuerzas militares necesitan eso, el compromiso y el apoyo y la confianza, y un gobierno que se la juegue por ellos, y eso no es lo que está sucediendo con el actual gobierno de Colombia. Por eso termino diciendo tributo de agradecimiento, de reconocimiento, de admiración, y nosotros no podemos dejar solos a los militares. Simplemente les digo, el futuro de Colombia, la defensa de Colombia no es un asunto solamente ni de los militares ni tampoco de los políticos. Tan ultrajados los políticos y algunos tan malos políticos, algunos tan corruptos, eso es cierto, pero no todos. Pero entonces acá desafortunadamente criticamos a los militares, nos parece que los queremos pero de lejitos, criticamos a los políticos, a algunos los queremos, a otros de lejitos, y queremos que sean los militares y los políticos solitos los que defiendan este país y defiendan esta democracia. Acá nos tenemos que integrar todos con una sociedad civil que entienda que defender la democracia es defender el futuro de nuestros hijos y es defender las posibilidades de tener libertad para largo plazo en nuestro país, porque hoy con todos los actores que hemos descrito y toda esta geopolítica tan confusa, lo que es muy posible es que el día de mañana este mundo termine bajo una hegemonía en donde ni haya libertades, ni haya respeto por los derechos humanos, ni haya ningún compromiso realmente por el desarrollo individual de las personas, que es lo que al final del día hemos tenido en Colombia. Muchas gracias, general. Me dice el general, habla de Estados Unidos, y yo digo, ya Marta Lucía dio una disertación muy detallada sobre Estados Unidos, no voy a adicionar ni tanto sobre eso, y más bien me voy a cambiar de tema. Me voy a tocar dos temas que me parecen importantes. Uno es un poco la conversación y la situación política en el país, entendiendo que la política no es una conversación entre jefes políticos, sino es una conversación con la base social de Colombia. Entonces quiero hablarles un poquito de ese tema. Y dos, yo quiero hablar un poco de la situación de seguridad, de mi sensación frente a la experiencia que tengo y donde percibo yo que deberíamos estar mirando hacia adelante.
En el tema político nacional, yo creo, y este tal vez es un mensaje para ustedes como empresarios, que tomar la postura simplemente de criticar al gobierno por cada uno de sus actos de irresponsabilidad y simplemente señalar esa postura crítica se ha convertido en un gran error político. ¿Por qué? El país sigue teniendo el coeficiente Gini más malo del continente, uno de los peores del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un caldo de cultivo para el populismo que fácilmente, precisamente, prospera a partir de esa realidad. El país, consecuencia del COVID, perdió 10 puntos de pobreza. Nosotros hemos terminado más o menos el año 2018-20 en una tasa de pobreza del 27-28%, pobreza general, y de 10% de pobreza extrema. El COVID nos quitó 10 puntos. Y eso terminó otra vez en tasas cercanas al 40% de pobreza. Posiblemente hoy hayamos recuperado 5 puntos. Pero el neto es, en el post-COVID, Colombia tiene hoy 35% de tasa de pobreza. Coeficiente Gini de 52. Entonces, eso es un caldo de cultivo, pero por el otro lado, quienes nos interesa el servicio, porque el servicio público es para servirle a la gente, no es para las condecoraciones que nos quedan, es para servir, transformar, hacer cosas para el bien de la comunidad. Y en ese sentido, yo sí les digo, a nosotros, quienes tenemos un poco más de oportunidad, quienes tenemos esta posibilidad precisamente de tener un grado de liderazgo particular, nos tiene que doler la base popular colombiana. Y no nos tiene que doler para ver si ganamos las elecciones, nos tiene que doler para mejorarle su destino, con una conciencia muy clara de algo: lo que les están haciendo hoy es la peor de todas las infamias, porque es jugar con la necesidad, el dolor, mentir, asegurar de que van a estar más pobres, pero tratar de tener contento a la comunidad. El ejercicio es al contrario. El ejercicio es cómo vamos a crear programas que, y este debería ser un consenso nacional, que en un periodo de 10 años nos lleven, por ejemplo, a hablar de que tenemos la tasa de pobreza por debajo del 20% y bajarle un dígito. ¿Qué vamos a hacer para eso? Esos son los game changers que pueden alterar la realidad nacional y quitarle, además, una base poblacional que hoy está atrapada por dos realidades. La primera, el control territorial de la criminalidad está a favor de ese populismo extremo del socialismo del siglo XXI, representado hoy en quien gobierna. Eso es una realidad. Por eso el tema de la seguridad también es importante, porque cuando avanzamos en seguridad lo que hicimos fue darle a la gente, fue como una campaña libertadora, fue darle a la gente la posibilidad de que no tuviera que depender del mafioso, llámese jefe guerrillero, comandante frente, el duro del pueblo, ¿no? Ya había un Estado y había unas Fuerzas Armadas que derrotaban a ese tipo, entonces el tipo no era el que mandaba, había Estado, lo que no hicimos. Y aquí en presencia de 4 generales de la República que están, porque con ellos trabajé y desde distintos puntos y en distintos momentos me lo decían, ellos y sus compañeros. Yo llegaba a una región con mucha alegría, por ejemplo, de ver esas victorias militares tan importantes como tuvimos. Y voy a referirme a la más obvia: el día que se abatió al jefe de las FARC, al señor Cano. Yo llegué orgulloso de haber tomado las decisiones ese día que tuvimos que tomar, de acompañar a nuestras tropas, de ver hechos de heroísmo por años que se llevaron a ese momento, porque las cosas además no pasaban un día, eran procesos. Y sentado esa noche conversando con el mando y con otros oficiales, yo les decía, bueno, ¿y qué viene? En mi cabeza, por mi actitud y naturaleza competitiva, yo ya estaba pensando en el siguiente golpe, era mi naturaleza. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente golpe? Y alguno de ellos muy maduro y con mucha experiencia, y yo tal vez un ministro muy joven, fui el más joven en esa cartera, me dijo, hombre,
Aquí lo que viene es cómo le vamos a traer desarrollo a esta zona del Cauca donde acabamos de debatir este señor. Yo miro para atrás y no hay ningún desarrollo en esa zona. Las carreteras que los militares siempre quisieron llevar no se hicieron. Los programas sociales que los políticos han prometido no se han hecho. Las promesas del Acuerdo Paz, que es un papel lleno de promesas que no son tangibles, pues tampoco se tradujeron en realidad. Hoy allá, el Estado colombiano, nuestras fuerzas militares pueden reclamar una gran victoria en la guerra irregular contra ese grupo que condujo al fin de ese grupo como organización armada y a un acuerdo, del cual nos engañaron de todas las maneras posibles, lo digo hoy, pero el resumen es, el Estado colombiano en cambio tiene que reclamar, es una gran derrota, y es una derrota porque la población allá no le cree al Estado colombiano, y no le cree porque el Estado colombiano lo único que llevó fue el uso de la fuerza decisiva, pero no les llevó progreso, no les creó un sistema de justicia permanente, no creó las condiciones para un sistema de educación que les diera nuevas oportunidades o mayor productividad incluso en su negocio agrícola. Uso ese ejemplo, pero tengo otro. Recuerdo cuando se recupera la Macarena y la finca del Borugo. Ustedes se acordarán aquí, en particular algunos de los generales que están, que les tocó actuar y vivir en esas zonas. Pues fue un gran triunfo. Pero la Macarena tenía una característica: no tenía puesto de salud, no tenía luz eléctrica permanente, vivían con planta, no había interconexión, y por el otro lado básicamente tenían una pista que solo se empleaba para actividades militares. Entonces uno desde el primer día que llegaba, yo recuerdo llegar incluso como viceministro a visitar allá el puesto de mando de la Fuerza Tarea Omega, es decir, las Fuerzas Armadas hicieron su papel, se quedaron viviendo allá, crearon sus bases, crearon la conjuntez, se integraron las capacidades, y el resumen es que igual se sentaba el comandante militar con uno y le decía, ¿qué necesita mi general? No, pues algo de bienestar para la tropa, todas las necesidades que siempre se trabajó con menos de lo que se había. Pero siempre le decían a uno, mire, esta gente no tiene interconexión eléctrica, la carretera es la carretera hecha por las FARC, destruyendo incluso la Cerrería La Macarena, y de otra parte, ni un puesto de salud. Me pasaron los 3 años de viceministro, me fui y eso no se resolvió. Llegué 2 años después, ministro, muy entusiasta, muy empoderado y conocedor de estos temas. Bueno, ¿qué se necesita acá? Y otra vez la misma presentación de 5 años atrás o de 4 años atrás. Entonces yo lo convertí en una obsesión personal. Yo dije, si yo no logro demostrar que al menos soy capaz de dar estas 3 cosas, ¿a qué vinimos? El puesto de salud lo logramos, ¿saben cómo? Con plata de USA, no con plata del Estado colombiano. ¿Y con médicos cuáles? Los de sanidad militar prestados. Porque el Ministerio de Salud, por la razón que sea, el ministro de la época aquí se quejaba de que había que legalizar la droga y no sé qué más, pero no era capaz de ir a poner ni el hospital de Puerto Asís, ni mucho menos el puesto de salud de la Macarena. Lo hicimos con plata de los gringos y con personal de las Fuerzas Armadas. No sé cómo estará eso hoy. La electrificación. Yo llegué a ser ministro en 2011. Es el que más he durado, duré hasta el 2015. Yo me retiré del Ministerio de Defensa el 20 de junio del año 2015. La luz eléctrica llegó a la Macarena más o menos como el 18 de abril del año 2015. O sea, yo duré 4 años dándole la vuelta al tema. Y mejor dicho, pero yo soy necio, Marta Lucía lo sabe, tengo mi otro yo, el que es persistente, el que es determinado y el que está en la lucha, y di mi batalla y se logró. Pero esto para decir, imagínense cuántas Macarenas hay. Entonces aquí yo les digo esto: nosotros tenemos que ofrecerle a la base popular de Colombia, a la base social, ideas concretas de solución. Por ejemplo, el tema pensional. Yo
Cuando fui candidato en el 2018, yo creo que Marta Lucía lo hizo también, yo proponía una reforma pensional. Y proponía una reforma pensional para garantizar una pensión mínima de vejez. ¿Dónde está el problema aquí? Que aquí todo el mundo se ha dedicado a criticar la reforma de Petro, el colmo que la reforma y que los fondos de pensión y toda esta cosa. El 70% de colombianos no tiene pensión y no le interesan los fondos de pensión. Ahora, ¿hay que atacar los fondos de pensión? Por supuesto que no, pero hay que darle la solución al problema. ¿Cuál era mi propuesta en ese momento? Y la mantengo hoy. Y esto ya arranca uno con grandes diferencias con el gobierno. Colombia es un país de enorme potencial de producción de gas, petróleo, cobre, oro, carbón, cobalto. Nos cogió la noche para producir eso masivamente, es ahora o nunca. Entonces uno le dice, pero no, y el medio ambiente y demás, pues lo hacemos como los noruegos o los canadienses, pero sin más pena, sin más temor, y creamos un fondo soberano, y con el fondo soberano pagamos pensiones, pagamos educación, hacemos infraestructura, pero le anunciamos a la gente que le vamos a dar la pensión mínima. ¿Qué hizo el doctor Petro? Si así le dicen, pues le prometió a la gente eso. Vaya, dígale hoy a la gente que no tiene una pensión que tienen que estar bravos con el doctor Petro porque acabó los fondos de pensiones, pero él va a recibir 200.000 pesos al mes que en su vida recibía. Que después va a haber una inflación y el país se va a destruir. Este tipo dirá, ese no es problema mío. Eso es problema de los que hemos sido tecnócratas y de los que tenemos que manejar bien el país. Pero lo que sí tenemos que hacer es ir a llevarle ese discurso a la gente. El tema de las EPS, eso es una tragedia lo que han hecho, la forma como las están destruyendo. Pero, en resumen, las EPS había que mejorar la calidad y en particular su servicio en las zonas rurales de Colombia. No se había hecho, no se hicieron esas reformas. Entonces yo termino diciendo, hay que estar conectados con el país y no solamente opuestos a lo que el gobierno plantea, porque ahí hay unos diagnósticos que sí tienen que ver con el sentimiento nacional y a los que hay que darle respuesta en este momento. Una frase en seguridad y termino, en general, porque seguramente habrá otras preguntas en el camino y demás. En seguridad yo les diría lo siguiente: hay 5 cosas que me preocupan antes de ofrecer soluciones, para entender el problema, porque la gente está hablando mucho, pero no están evaluando las variables que hay que mirar. Mi primera variable: no tengo confianza en las cifras de seguridad y ninguno debería tenerlas. Se los voy a explicar como técnico. En el año 2014 yo ordené crear el libro blanco de las estadísticas. Desde el periodo de Marta Lucía comenzó el registro de estadísticas en Colombia. Y en ese momento empezamos a publicar las estadísticas. En el 2014 yo me di cuenta que me estaban haciendo trampa desde adentro. No me pongan a contar el cuento, pero eso tuvo consecuencias. Ahí hubo retiros, bajas y demás, porque me estaban mintiendo con las cifras. Yo llegaba a Neiva y Neiva parecía, no sé, Brujas. Eso era un país divino, allá no extorsionaba, no pasaba nada según las cifras. Pero hablaba yo con los empresarios, hablaba con la comunidad y la gente de inmediato me decía, mire lo que nos está pasando. Entonces me di cuenta que era un problema. Entonces creamos todo un proceso para transparentar las cifras. Cambiaron los métodos. En el caso de homicidio ahora hablan de una cosa que es homicidio, Gerardo, ¿se acuerda la palabra? Intencional. Entonces, homicidio intencional. ¿Qué es homicidio intencional? El que quieran registrar. Por primera vez en el año 2023, en 10 años, Medicina Legal registró más homicidios que las cifras que publica oficialmente el Ministerio de Defensa. Están manoseando las cifras. Y en esto se lo dije a algunos amigos alcaldes, les dije, oiga, yo sí estoy muy extrañado que ustedes salgan a sacar pecho con que van bajando las cifras de homicidio, pero todos los días tenemos un video más de un homicidio, un atraco, una extorsión, los empresarios totalmente extorsionados. Hablémonos la verdad. Si no hay verdad en cualquier política pública, pero en particular en seguridad, estamos hablando de carreta.
Entonces, eso es lo primero, transparencia y claridad. Lo segundo, justicia. Colombia necesita una reforma contra la impunidad. Ni siquiera de la justicia, yo no me voy a desgastar en esa conversación, pero contra la impunidad. Aquí hay impunidad por delitos de lesa humanidad, pues ya sabemos las consecuencias de los acuerdos. Aquí hay impunidad por hechos de corrupción que termina destapando en la prensa y no pasa nada. Y por supuesto en delitos menores, comillas menores, aquí le llaman delito menor a un tipo que sale con un revólver a quitarle un celular o a quitarle un reloj a una persona en un restaurante cuando la coge totalmente indefensa. Entonces ese tipo en un mes puede estar en la calle. Y si da una buena justificación y consigue un buen abogado y la persona explica que es que no, que es que él está pobre, que es que él tuvo la necesidad, que él es buen tipo pero que se equivocó, casa por cárcel. Entonces esa es la realidad en la que estamos. Entonces con eso, perdónenme, no hay fuerzas armadas que uno pueda poner, no hay voluntad política que uno pueda poner si esto es una puerta giratoria donde el bandido sale a la calle como si nada. Tercer tema, la expansión de las economías ilícitas. Mi gran diferencia con el gobierno que participé en el año 2015, pues el periodo del presidente Santos, fue en particular la forma como negociaron el tema del narcotráfico. Yo me opuse radicalmente a suspender la aspersión. Estuve en desacuerdo, porque dije, lo que le va a pasar a Colombia es que se va a inundar de coca, y a propósito, eso no me da ningún mérito ni qué genialidad tuve. No, el elixir, pensé muy bien esa noche, era obvio que si la aspersión era una buena herramienta o estaba en rendimientos decrecientes, estaba en rendimientos decrecientes, pero que seguía siendo la mejor disuasión que teníamos para que el narcotráfico no se disparara, seguía siendo. Pues hoy no sabemos ni cuántas hectáreas de coca hay, no las han publicado este año. 2024 no ha publicado las cifras de producción de coca, de hectáreas de coca, cultivos y de cocaína. Entonces estamos a ciegas, aquí estamos hablando bobadas, estamos hablando por olfato, somos como un piloto que no tiene instrumentos y va viendo en la nube a ver qué le va a pasar. Así estamos hablando en seguridad en Colombia. Esto no es casual, bien lo dijo la vicepresidenta, esto es consecuencia de una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Crear caos, confundir, empoderar a los grupos armados, darle la justificación a su existencia, decir que ellos existen no porque son una manada de bandidos tratando de hacerle daño a otros colombianos, sino porque son unos pobrecitos que terminaron ahí. El resultado es que el país tiene el oro ilícito en la mayor producción de su historia y la cocaína en la mayor producción de su historia. Aquí andan con un cuento además peregrino, me ofende el cuento. Es que Estados Unidos ahora consume más fentanil, la coca ya no es importante. Más grave todavía, porque Estados Unidos ya no está parando bolas como debería, y en cambio el problema está quedando aquí. Pero el nivel de consumo de cocaína en Estados Unidos sigue siendo el mismo que consumían hace 5 o 10 años. Peor aún, los niveles de consumo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia están disparados, hay mercado para eso. ¿Y esa plata en dónde está llegando? A la economía, al control de las poblaciones y a la política. La política está totalmente y nuevamente repermeada por la maldición del narcotráfico y del dinero ilícito.